Bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos tocan los verbos en su forma negativa. El otro día habíamos visto la forma más y la forma simple y hoy nos toca lo mismo pero en negación. ¿Qué quiere decir esto? Si el otro día aprendimos a decir comer, hoy vamos a decir no comer. Así que volvemos a empezar con la misma estructura, diferenciando Godan e Ichidan. Si no habéis visto el vídeo anterior, os recomiendo ir atrás y verlo porque os hará falta conocer estos conceptos. Bien, empecemos con el Ichidan que vimos el otro día. ¿Recordáis cuál era? Vamos a utilizar el mismo pues para que sea más simple. Era Taberu en su forma simple. ¿Recordáis cómo convertíamos esto a la forma más, verdad? Bien, ahora vamos a convertir la forma más en negativa. Y es muy sencillo. Simplemente borramos esto. Tabemasen. Ya está. Así de sencillo. Ya ves que en este caso tampoco tiene mucha complicación. Pero vamos a ver cómo funcionan en los Godan. Vamos a poner un ejemplo de verbo Godan. Por ejemplo, uno de los terminados en Ku. Kaku. Que significa escribir. Bien, recordáis también cómo se hacía la forma más de este verbo. Aquí más. Por lo que hemos hecho aquí, creo que ya podéis deducir cómo se hace la forma negativa en verbo Godan. Pues exactamente igual, no hay diferencia en este caso. Tabemasen y kakimasen, y son todos así, no hay ningún problema con la forma más. ¿Dónde hay cambios? En la forma simple, y lo vamos a ver ahora. Quedaos con esto, simplemente tenemos la forma más, y si lo queremos hacer en negativo, masen. No tiene dificultad. Ahora vamos al lío, a donde realmente está la amiga, que realmente no es tanto, es muy sencillo. ¿Cómo hacemos la forma simple? Volvemos a colocar el mismo verbo, no sé para qué lo he borrado. ¿Cómo convertimos esto en negativa en su forma simple? Pues muy sencillo, muy similar a como hicimos la forma más, simplemente que no le vamos a poner más, vamos a ponerle B. Nai. Así de sencillo. Imaginad que vais a hacer la forma más, sabéis que está B más, pues tacháis el más y le ponemos el nai. Esto sería lo que cambiamos. Y todos los Ichidan son así. Le sacamos esta terminación y ponemos el nai. No tiene complicación, porque recordáis, acaban en gru. Entonces sacamos el gru y le ponemos el nai. Ahora, donde sí cambia es en los Godan. Vamos a ver varios ejemplos. El que teníamos puesto antes. Bien. Kaku. Aquí no podemos sacar gru. Porque es un Godan, no tiene gru, tiene ku. ¿Qué es esa? ¿Cómo es la norma general aquí? Omitimos la U y ponemos anai. Vamos a verlo. Kaku. Sacamos la U y ponemos anai. Kakanai. Esto es, si esto significa escribir, esto significa no escribir. Por ejemplo, yo escribo, yo no escribo. Veis que realmente la terminación es la misma, es nai, pero aquí necesitamos esta A mayores. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos esa A, nos daría kaknai. Y en japonés eso no se puede pronunciar, ¿no? Como es una lengua que utiliza un silabario,
no hay consonantes sueltas. Esta K suelta no puede ir así. Recordad que solo la N en ciertas posiciones va sola. El resto de consonantes van siempre. Aquí tenéis la T con la A, la B con la E, la N con la A, y aquí tiene que pasar igual. Si sacamos la U y ponemos NAI, no puede ir la K sola. Entonces, por eso se añade a NAI. Vamos a ver otro ejemplo. NOMU. Creo que ya podéis hacerlo solos, suponiendo un poco que sean iguales, que lo son. NOMU, sacamos la U, no, no, manai, no manai. Otro ejemplo, por ejemplo, uno con GU, como oyogu, que lo vimos el otro día también, si mal no recuerdo. ¿Y qué significa nadar? Pues oyogu, le sacamos la U, yo o yoganai. Ya veis que es muy sencillo. Hay otros que os pueden costar un poquito más porque, ya lo vimos el otro día también, la terminación es un poco diferente. Por ejemplo, vamos a poner tatsu. Tatsu termina en tsu. ¿Qué cambiamos aquí? Pues sería así. Tatanai. Ya veis que en este caso no hemos sacado solo la U, porque realmente la terminación es tsu, no es su. Un verbo terminado en su puramente sería, por ejemplo, sasu, que en este caso sí sería sasanai. En este caso sacamos la U y ponemos anai, pero en el de tatsu no. Recordad, tatsu, tatanai, es distinto. De la misma manera que para hacer la forma negativa más, recordad, masen, también cambia un poquito. Sería ta, chi, ma, sen. De todo el paradigma, digamos, de los verbos Godan, los terminados en tsu, pues son los que tienen esta forma un poco más irregular, ¿no? Cualquier otro verbo sería normal, pero aquí tsu pasa a chi, es un poco distinto. Ya veis que realmente no es muy difícil, pero hay que prestar atención pues a estas terminaciones, que es fácil que nos equivoquemos. ¿Recordáis? Vamos a poner, por hacer una última práctica, recordáis que en el último vídeo poníamos un ejemplo un poquito más raro, que era un verbo, el verbo wakaru, que parecía de un lado pero era de otro, ¿no? Wakaru. Que si recordáis, significaba comprender. ¿Cómo haríamos? Vamos a practicar un poco cómo haríamos la forma negativa, tanto en más como en simple. Tenéis un segundo para pensarlo. Mientras hago el arbolito. Bien. Pues como es un verbo Godan, como ahora sabemos que es un Godan, ¿por qué lo sabemos? Porque hemos ido al diccionario, que no tenemos el conocimiento absoluto, hemos ido al diccionario a comprobarlo, es un verbo Godan, sabemos que no hay que sacarle la ru para poner wakamasen, no, hay que sacarle solo la u, porque es Godan. Entonces, wa, ka, ri, ma, sen. Si fuese ichidan, efectivamente sacaríamos la R y la U y pondríamos masen, pero como no lo es, como es Godan, hay que sacarle la U nada más. Básicamente es hacer la forma más, pero terminada en sen. ¿Y cómo es la forma simple?
Pues efectivamente, como es un Godán, se pasa exactamente lo mismo. Sacamos solo la U. Entonces, ¿qué nos queda? UA, K, la U me la como. ¿Y qué ponemos? Efectivamente, era NAI. Sencillo, ¿verdad? Lo único a lo que tenemos que prestar atención en serio es a las diferentes terminaciones que tienen los verbos Godán, que pueden ser mu, nu, tsu, y saber que simplemente sacar la U, prestando atención a la posibilidad de que nos aparezca un tsu o similar que cambiarían a chi o a te, y prestar atención a cuando veamos un verbo terminado en ru que tenemos que buscar o deducir si es un Godán o es un ichidan para saber cómo se hace. Por ejemplo, verbos como kaeru, os lo dejo de deberes, podéis buscar. ¿Qué clase de verbo es? ¿Es un verbo Godán o es un verbo ichidan? Y una vez lo hayáis buscado, intentad hacer la forma más en y la forma simple negativa. Con esto ya habéis aprendido la mayoría de las bases de los verbos en japonés. Nos falta el pasado. Y el pasado negativo, evidentemente, de la misma manera que como o no como hoy, pude no comer o haber comido ayer. Es decir, el negativo también tiene pasado. Nos quedan también el verbo ser, que evidentemente es muy importante, pero por su irregularidad quiero hacer una tabla con todo ello. Y creo que os va a ayudar a verlo un poco más adelante. Así que hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que lo hayáis entendido bien. Los que queráis buscar kaeru podéis ponérmelo en los comentarios y os digo si habéis acertado o no. Pero creo que utilizando el diccionario no vais a tener problema porque os va a decir qué tipo de verbo es. Y una vez sepáis si se mete en esta casilla o en esta casilla, sabéis hacer todas las formas. Así que os dejo los deberes. Hasta la próxima.